20 personas por minuto son abusados físicamente por su pareja en Estados Unidos. 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 9 hombres son víctimas de violencia doméstica severa. Un día típico se recibe aproximadamente 20,000 llamadas por violencia doméstica. Estas estadísticas son increíbles y son alarmantes. Yo tengo 2 hijas y pensar en que ellas pueden ser parte de esta violencia doméstica me preocupa. Entonces el día de hoy quise hablar con ustedes precisamente de este tema, la violencia doméstica. Es un tema que no se debe ignorar y es un tema importante en nuestra comunidad. Se habla mucho de muchos otros problemas, del problema de las armas y problemas de inmigración y tantos otros problemas que según existen aquí en Estados Unidos. Pero el problema más importante, que es la violencia doméstica, no se habla mucho. Y hoy quiero que hablemos de ese tema precisamente. Antes de entrar en tema, yo soy Oscar Armendáriz, fundador y anfitrión de Consejo Varón. Este podcast nació bajo 3 pilares fundamentales, lo que es definir tu propósito, mejorar tu ser y dejar un legado. Pienso que cada hombre debe tener esas 3 funciones. Si no las tienes, te está faltando algo. Y estamos aquí para ayudarte a que puedas trabajar en ello. Te invito a que te unas a este movimiento que cada vez sigue creciendo más. Cada vez se están uniendo más personas que están escuchando este podcast. Si te gusta el podcast, compártelo, déjame un rating y te invito a que te comuniques conmigo con el app de Signal al +1 334 568 8845. Nuevamente, este es usando el app de Signal. Un mensaje privado a mí directamente puede ser enviado al número +1 334 568 8845. Voy a dejar la información del teléfono en la descripción de este episodio. Bueno, regresando al tema. El tema de la violencia doméstica, yo no soy un experto, simplemente sé al respecto, pero no tengo estadísticas, no tengo mucha información más que lo que veo en internet. Y para esto contacté a una experta en este tema, Anel Delgado, que ella es abogada, también es un coach, conferencista y activista social. Ella en el marzo del 2018 fue distinguida por miembros del Congreso de los Estados Unidos por su labor de empoderamiento a las mujeres, el que es Mujeres que Inspiran 2018, en la ciudad de Santa Ana, California. Durante 10 años laboró en el Consulado de México en Los Ángeles y en Santa Ana, California, en Estados Unidos, donde coordinó el programa de Voluntades, el cual consiste en proveer asistencia integral a mujeres y hombres inmigrantes que viven en situaciones de violencia doméstica, también de abuso sexual, trata de personas y otros crímenes serios y problemas legales. Anel, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Oscar, por la invitación. Primeramente, saludar a tu audiencia y felicitar la labor que estás haciendo. Yo creo que a mí me encanta mucho el que hombres como tú estén preocupados por temas de este tipo y más que nada, pues como lo dice tu programa, ¿verdad? Consejo de Varón, que estás impactando a otros hombres. Y el tema de hoy, que es un tema que a mí en lo personal me impacta y aparte me toca mucho porque yo soy sobreviviente de violencia doméstica. Quizás ahorita les cuente un poco de mi historia. Sin embargo, creo que los hombres deben de estar involucrados mucho en esta labor porque para nosotros poder liberar los ciclos de la violencia doméstica necesitamos que los hombres también se involucren. Entonces, yo te felicito por la labor que estás haciendo y a todos los hombres que están escuchando este podcast, bueno, pues qué bueno que están aquí y los invito a que se queden con nosotros, porque hoy vamos a estar hablando de este tema que es muy, muy interesante, que es la prevención de la violencia doméstica. Te cuento un poco de mí, gracias por la introducción. Efectivamente, he trabajado para el Consulado de México en Los Ángeles y en Santa Ana, proveyendo asistencia a mujeres y hombres que han sido víctimas de violencia doméstica. Pero lejos de la parte profesional, a los 10 años mi madre fue desafortunadamente víctima de la agresión de mi padre. Ya hace casi 20 años no se hablaba mucho del tema de la violencia doméstica y mucho menos en México. Entonces yo recuerdo que en ese tiempo, bueno, a ir a las autoridades, a hablar de este tema era un tema privado, no se consideraba un tema de salud pública como lo es ahora, no se consideraba que era un crimen serio. La violencia doméstica
atenta con un valor fundamental que es la familia. La familia es la célula fundamental de la sociedad. Entonces es el deber del Estado proteger a la familia. Y entonces ahorita es que se han venido dando todos estos movimientos de protección a las mujeres y a los hombres. Algo muy interesante en relación con la violencia, hace unos años en Duluth, aquí en Estados Unidos, se generó este movimiento porque estaban habiendo muchas mujeres que estaban siendo encarceladas por maltratar o asesinar a sus esposos. Entonces los especialistas empezaron a buscar este fenómeno y se dieron cuenta que era pues por contestar a estas agresiones, y entonces empezó a trabajar mucho con este fenómeno de la prevención y del ciclo de la violencia. Pero ¿qué es la violencia? Porque todo el mundo hablamos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar. La violencia, pues precisamente a veces nosotros la podemos ver incluso en las telenovelas y lo vemos como algo muy común, ¿no? La agresión. La violencia es aquella que atenta en contra de la dignidad del ser humano, ya sea hombre o sea mujer. ¿Y qué es atentar contra la dignidad del ser humano? Puede ir desde agresiones tan sutiles como son las emocionales, el decirle a una persona tú no vales nada, no sirves para esto, no sirves para aquello. Puede ser hombre o mujer, porque la violencia no distingue. Celar a la persona de manera excesiva o controlarla, decirle tú no vas a salir con las amigas o no te vas a vestir de tal o cual manera. Eso es un tipo de violencia. Y muchas veces cuando nosotros entramos a relaciones, por ejemplo, cuando somos adolescentes, jovencitas o jovencitos, esta dinámica puede pasar desapercibida, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que los signos de la violencia pueden aumentar hasta que ya vemos una agresión física. En mi práctica profesional, cuando llegaban algunas mujeres y me decían, quiero denunciar a mi pareja tal y cual, había un detalle muy interesante porque me decían, el maltrato siempre estuvo, la única diferencia es que ahora me golpeó, ¿no? Anteriormente me insultaba o me daba una cachetada, pero ahora pues ya me intentó matar. Entonces es muy interesante cómo las personas podemos decir, es que hasta ahora que me intentó matar es que estoy tomando acción. Entonces precisamente hoy estamos platicando de todos los elementos de la violencia para que podamos detectarlos antes de que lleguen a una agresión severa y se vean involucradas las autoridades. Bueno, te voy a comentar que la violencia doméstica existe en diferentes tipos. Ya hablamos de lo que es la violencia emocional o psicológica, que es estos insultos o esta manera de controlar a tu pareja. Pero oye, Anel, perdón que te interrumpa. Me gustaría si podemos tomar un ejemplo. Una persona que escucha este podcast, y no voy a decir ni nombre ni de dónde es para no dar detalles, pero le había comentado yo que vamos a grabar este episodio precisamente. Y me comentó una situación que vivió hace unos días. Y quizás podrías ayudarme tú a diseminar esta situación y ver los diferentes situaciones que ocurrieron. Te voy a contar brevemente lo que me contó esta persona. Me contó que hace unos días estaba su bebé, tiene una bebé de unos meses de nacida, que estaba una bebé y era de noche y estaba llorando. Y él se despierta y se da cuenta que su esposa no va por la bebé, no está haciendo nada. Y le dice, pues ve por la niña, está llorando. Y ella le dice, no, ve y arrúllala tú. No sé por qué cada uno contestó la forma que contestó. No me dio esos detalles. Supongo yo que quizás ella estaba cansada, no sé. Él se levanta, va por la niña y se molesta. Se molesta y él me dice que al grado quizás de agredirla. Y está molesto porque él siente que no está atendiendo a su niña. Pasa un tiempo en la misma noche y ella decide ya pues ir por la bebé y darle pecho, porque creo que ese era el detalle, que no se calmaba porque tenía hambre. Ya se calmó y él se había quedado dormido con la niña en la sala y después regresó a la cama y
Y total que se quedaron con esa inconformidad, ¿no? No pasó a nada, no hubo agresión. Supongo yo que a lo mejor hubo agresión verbal, donde se dijeron cosas. Me comenta que hasta el momento siguen enojados. Y entonces, una situación como esta, porque comentas que hay tanta violencia doméstica como de hombre a mujer y de mujer a hombre. ¿Tú crees que hubo por ambas partes en este caso o crees que fue de un solo lado? Y yo sé que tenemos información limitada, pero con lo que tenemos, ¿qué dirías tú al respecto de esa situación? Mira, desafortunadamente la violencia la podemos vivir todas las personas. Ni tú ni yo estamos excluidos de tener episodios de ira o de enojo contenido. Y Ujú. precisamente por eso es que el gobierno ha impulsado mucho lo que son las clases de prevención del enojo. Aquí en esta historia que me comentas hay un detalle muy interesante. Ambos estaban cansados, posiblemente él llegó de trabajar, estaba pues cansado del trabajo, posiblemente ella también estaba cansada de las tareas domésticas y si también trabaja, bueno, aquí hay un factor bien importante y que precisamente tiene que ver con la prevención, que es, número uno, la comunicación y la tolerancia hacia mi pareja. Dentro de las clases de la prevención de violencia hablamos de lo que es el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia empieza cuando hay una situación de estrés. En este caso, la historia de la bebé que está llorando y que los papás están cansados, ese es un detonante. Ya ambos quizás han pasado una jornada estresante de día, ya querían descansar, está llorando la niña, ninguno de los dos se quiere levantar y entonces se molestan los dos, ¿verdad? Uno se levanta, va por la niña, pero está enojado porque quizá la mamá. Después de que viene este detonante, si no se tienen herramientas adecuadas como es el manejo de las emociones, el poder detectar que estoy teniendo en este momento enojo, entonces va a venir lo que es la explosión, que es cuando precisamente si no me manejo adecuadamente puedo golpear, puedo gritar, puedo amenazar y es ahí donde se da la violencia, en este momento de estrés. De ahí viene la fase que le llaman del arrepentimiento. Muchas veces cuando se da el estrés muy mal controlado es cuando llamas a la policía, cuando se da todo el episodio de la violencia como lo conocemos. Ujú. Aunque no fuera tan fuerte, de todos modos, si se da un episodio de estrés y de agresión verbal o agresión física, después viene un momento de como reflexión y de culpa, de decir, oh, ¿por qué reaccioné así? No debí de haberlo hecho. Y entonces empezamos otra vez a buscar lo que se llama, le llaman la luna de miel. Pero yo le llamo la falsa luna de miel porque si no resuelves lo que ocasionó la violencia, o sea, la comunicación, los no dichos, el ver cómo está funcionando la dinámica de la pareja, entonces van a venir nuevamente otros ciclos de estrés, del detonante y otra vez el arrepentimiento, la culpa. Dice la policía que para que una persona se genere como un episodio fuerte de violencia doméstica. Aquí en California los policías han mencionado que por lo menos hacen 7 llamadas previas de incidentes. ¿Qué son los incidentes? Cuando te llaman y simplemente no hay lo que se le considera un delito, que si no nada más es como una pequeña agresión. Imagínate 7 veces esa rueda. Agresión, tensión, agresión, luna de miel y otra vez volvemos a la tensión, agresión, luna de miel. Mm. Entonces, es importante tomar en cuenta la comunicación, el llegar a acuerdos sanos cuando no se tiene la atención, cuando no se tienen esos episodios. Yo ampliamente recomiendo la terapia de pareja. Algunas personas dirían, oh, pero ¿por qué? Mejor que vaya ella o que vaya él. No, ambos necesitan tomar acción para evitar llegar a situaciones pues agresivas, porque otro detalle bien interesante es que la violencia va escalando. Es como un alcohólico. Un día te tomas una copita, después ya van 2, ya van 3 y después pierdes el conocimiento. Desafortunadamente la violencia es similar. Al principio posiblemente nada más sean agresiones verbales, agresiones emocionales, pero va a ir subiendo de tono hasta que pueda ser un homicidio. Y en nuestra cultura hispana no somos muy buenos para ayudar, para buscar ayuda, perdón, de lo que especialmente un psicólogo o
algún trabajador social que nos pueda ayudar en nuestro matrimonio. Creo yo que ese paso, gente lo daría cuando ya dicen, ya estoy mal, ahora sí ya. Y quizás para llegar a ese punto ya llegaron lejos, más lejos de lo que quisieran. ¿Hay algunas herramientas, algo que se pueda hacer previo a quizás tomar ese paso de lo que es la ayuda de algún trabajador social o algún psicólogo? ¿Hay algo más que se pueda hacer antes de llegar a ese punto? Que sea quizás más fácil o quizás sin la intervención de un tercero donde alguien, no sé, ¿hay algo así? Mira, yo creo que sí habría, pero antes de decirte qué hacer, yo recomendaría que nos quitemos esos tabús, que empecemos a pensar que así como imaginemos que a ti te duele el estómago, pues tú dices, bueno, voy con el médico, con el gastroenterólogo. Te duele la muela, pues vas con un dentista, ¿verdad? Y muchas veces no tomamos en cuenta que nuestras emociones o incluso nuestra mente también se puede enfermar. Y estamos hablando de lo que se llama la salud mental, que igual en nuestra comunidad es un tema muy, muy delicado, no lo queremos hablar, pero muchas veces es necesario tomar acción e ir con un psicólogo o en dado caso incluso con un psiquiatra. En este ejemplo que me mencionas, que qué bueno que mencionaste el ejemplo, de que la mujer estaba cansada y demás, pues hay un factor que no sabemos la historia completa, pero qué tal que esta mujer, como muchas mujeres, enfrentan lo que se le llama depresión postparto, ¿verdad? Y yo no soy médico ni me voy a meter en ese tema, pero cuando hay una depresión severa es necesario pues ver a un psiquiatra, ver a un médico que te apoye para no caer en depresión severa. Cuando se tiene también irritación severa por parte de hombres o mujeres que son muy agresivos, también es necesario consultar a un médico para ver si no existe por ahí algún tema de salud mental. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí quizá para que otro día hablemos sobre los temas de salud mental que son muy importantes hablarlos porque son parte de la prevención de la violencia. Pero bueno, regresando a la pregunta que me hacías de qué puedo hacer para no llegar con un terapeuta o un psicólogo, yo creo que tiene mucho que ver con el autoconocimiento de nosotros mismos, el que nosotros nos detectemos cuando nos encontramos irritables, cuando nos encontramos enojados. A veces, no quiero decir que todos los hombres, pero mayormente las mujeres que somos expresivas, que tenemos maneras de sacar las emociones porque le llamamos a alguna amiga o le llamamos a nuestra mamá y le contamos la situación que nos está pasando, vamos a pensar que somos como una olla express y que cuando nosotros hablamos lo que nos está pasando, pues sale ese vapor en vez de quedarse contenido. En el caso de los hombres, desafortunadamente, ese vapor se va acumulando, el vapor es la ansiedad, el estrés, el enojo, y como mayormente ustedes por la sociedad no es tan común que se vean hombres hablando de sus problemas, ustedes más bien se van a hacer ejercicio o se van con los amigos, pero no profundizan en lo que realmente les está ocurriendo. Hablar de cómo los hombres reaccionan en relación con la violencia es un tema bien interesante porque ustedes también necesitan ser escuchados, ustedes también necesitan de cierto modo ser comprendidos. Los hombres cargan vamos a decir, tienen una carga muy fuerte por la sociedad porque incluso son aquellos que tienen que estar proveyendo en la familia, los protectores y demás. Entonces, muchas veces la dinámica de pareja se ve dañada por precisamente esa sensación de estrés y de carga que puede tener un hombre y el no sentirse de cierto modo apoyado por su mujer. No estoy diciendo que todos los casos ni quiero generalizar, pero lo que quiero poner en la mesa es que vayamos entendiendo cómo funciona nuestra mente humana y nuestras emociones y que los hombres también busquen apoyo. Si no quieren ir a terapia, quizás pueden hablar con algún amigo de repente sobre temas que les estén incomodando. Yo cada vez veo más hombres que van a grupos de AA, por ejemplo, que es gente para que toma algún tipo de apoyo para el alcoholismo. Entonces, ese tipo de grupos, no vamos a decir grupos de AA,
pero sí grupos de hombres, por ejemplo, que estén compartiendo, eso les ayuda muchísimo para regular pues sus emociones y sus actividades. Ok. Y esto de la violencia doméstica, bueno, estamos enfocando lo que es el hombre a la mujer, pero también afecta más a la familia, por ejemplo, niños pequeños. Usted comentó que su madre fue víctima de abuso. ¿Eso trae algún efecto para los hijos o quizás para unos terceros que quizás no vivan en la casa, pero son presenciales, son familia que están más conectadas con ellos? ¿También son afectados? Sí, definitivamente la violencia afecta a todo el círculo social, incluso a los niños son muy afectados. En los niños que viven esta situación de estrés se les puede generar lo que se le llama estrés postraumático, que es una sensación de ansiedad y de obviamente estrés derivado de una situación que les causó trauma. Se sabe que un alto porcentaje de personas que han vivido violencia doméstica en el seno de su familia van a volver a repetir esta dinámica. Entonces aquí tenemos algo muy interesante que es la repetición de patrones. Si una niña observa que papá le pega a mamá, en su mente, pues obviamente ya concibe o ya tiene un ejemplo de cómo son las relaciones. Y lo más seguro es que si esa niña no va a terapia, va a atraer a su vida un hombre que tenga los mismos patrones de comportamiento que el papá agresivo. Y entonces es ahí donde vemos a una mujer que tiene un hombre que es pues un agresor. Y luego te preguntas ¿por qué? Bueno, porque ella en el seno de su casa lo vivió. O si no, al niño que ve que papá le pega a su mamá y cuando él es grande, pues es fácil pegarle a la novia o a la esposa, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los patrones muy comunes. Mayormente, yo creo que el 80 o 90% de las personas que han vivido violencia doméstica es porque en su familia vivieron ciertos antecedentes de violencia. No quiere decir que en todas las personas se dé este factor, porque hay chicas y chicos que no necesariamente vivieron la violencia, pero otro factor interesante es el tema de la autoestima. Si yo tengo una autoestima baja, una autoestima dañada, lo más seguro es que voy a traer a mi vida un hombre o una mujer que también tiene la autoestima dañada y entonces somos dos personas con autoestima muy dañada que nos agredimos mutuamente. Porque aquí algo bien interesante que la persona que vamos a poner hombre o mujer que es la víctima tiene los mismos elementos de autoestima que quien es agresor o agresora. Un ejemplo, una persona que es víctima tiende a ser también manipuladora, manipula con las emociones, manipula también con el apego. O sea, me está maltratando esta persona, pero por alguna razón no lo puedo dejar, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de que yo ya sé que estoy siendo agredida, pero por una razón no puedo alejarme de mi agresor o de mi agresora. Ahí es donde entra muchas veces lo que es la terapia conductual, el que yo me esté dando cuenta por qué estoy repitiendo estos patrones. Cuando ya entra un terapeuta, te puede ayudar mucho a darte cuenta que estás quizás repitiendo los patrones que tus padres, que tuviste con tus padres, ¿verdad? Entonces es algo muy interesante. ¿Y esos ciclos cómo se rompen? Porque este tema, obviamente, yo lo he traído en mente y una de las razones que lo traigo en mente es porque yo trabajaba en una cárcel hace muchos años. En el 2005 al 2009 estoy trabajando en una cárcel de máxima seguridad en el estado de Washington y me tocó ver familias disfuncionales, ¿no? En este sentido donde los jóvenes agredían a las señoritas y terminaban en la cárcel. Entonces, en base a eso, yo decidí poner un estándar, poner un nivel para lo que son mis hijas, ¿no? Entonces, yo hago lo mejor que pueda para tratar a mi esposa como una reina. Y les doy el ejemplo en casa. O sea, en casa yo me aseguro que mis hijas vean que la abrazo, que le digo cosas de cariño. Ven una buena relación. Y eso no es solamente para ella, sino que porque yo
es lo que creo honestamente y así quiero tratar a mi esposa, obviamente. Pero también sé que esto va a poner un ejemplo. Pero al mismo tiempo, estoy consciente de las estadísticas que leí al inicio del episodio. Prácticamente es 1 de cada 5 personas va a tener estas tendencias, es decir, va a tener esta tendencia a violencia doméstica. En mi experiencia tratando con personas que ya estuvieron en cárcel por estas situaciones, sé que esa agresividad muchas veces no sale ni a la semana, ni al mes, ni al año, sale mucho después. Y creo que eso afecta del por qué, como comentabas hace un momento, que la persona se queda con esta pareja porque lo conoció por un periodo de tiempo quizás donde no existió esta agresividad. Quizás hubo señales, quizás hubo algunas, como le dicen los red flags, ¿no? Que son algunas pistas que dan, pero no se expresó físicamente. Entonces, ¿cómo podemos romper este ciclo? Vamos a decir que ya la persona ya se casó con este hombre o con una mujer, en el caso de un hombre. Ya están casados. ¿En qué momento se rompe el ciclo? ¿En qué momento terminamos con esto? Quizá la pregunta es muy difícil, pero ¿qué pasos hay? Bueno, esperemos que no se haya casado con la persona. Vamos a pensar antes de casarte, vamos a pensar en la prevención. Tú comentas, Oscar, de que das un ejemplo a tus niñas, de cómo tú tratas a tu esposa. Yo creo que eso es muy importante porque tú estás fomentando ciertos valores de respeto, de amor, de comunicación, de confianza. Y todo eso los niños, las niñas, lo absorben. La primera educación sin duda siempre va a ser nuestro hogar. La mayoría de personas que son víctimas de violencia doméstica o agresores es porque en el seno familiar hubo una familia disfuncional. Padre alcohólico, padre agresivo y sin fin de cosas, incluso madres prostitutas, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí partimos que los niños pues ya viven en un entorno que está sumamente dañado. Y entonces lo que estamos creando son niños con problemas de autoestima, incluso con temas de salud mental que ya se está fomentando. Y bueno, ahí ya tenemos potenciales agresores o potenciales víctimas. Entonces tú me estás hablando de que, bueno, yo ya soy una adolescente, una niña, una jovencita y encuentro un chico que al parecer es encantador, es lindo y jamás le vi de repente las red flags, ¿no? Esas banderillas. Uh-huh. Es muy fácil reconocer la violencia cuando tú no estás viviendo en ella. ¿Okay? Si tú vienes de un entorno violento, si tu papá dice groserías o tu mamá, tú vas a encontrar un chico que hable groserías y para ti va a ser normal. Pero vamos a poner el ejemplo de tus niñas, en donde papá es muy respetuoso con mamá, donde papá trata muy bien y la atiende y la respeta, pues ella va a encontrar un chico y va a decir, oh, creo que él no tiene los mismos valores con los que yo he crecido. Otro detalle es cómo fomentamos la autoestima de nuestras hijas y de nuestros hijos. Si una niña con autoestima fuerte, con autoestima sólida, sale a la calle a encontrar un chico y este chico la maltrata y le dice, oye, qué fea te ves con esa ropa, pues obviamente esta niña va a decir, espérame, o sea, aquí algo no me cuadra, ¿por qué me estás insultando? Entonces tiene mucho que ver, yo diría que el ingrediente principal es la autoestima, que se fomenta desde pequeños. Pero vamos a decir que esta chica, bueno, se enamoró del encantador muchacho y ya se casó con él. Y entonces ahí viene la situación. Yo he tenido algunas clientas que me dicen, es que tuvimos 6 meses de relación, 7 meses, me casé con él y ahí descubrí al monstruo. ¡Wow! ¿Qué te puedo decir? Tú necesitas obviamente darte cuenta de qué prefieres, tener esta relación complicada o tener estabilidad y paz mental. Si tu pareja detecta que está siendo agresivo, que de repente está teniendo comportamientos violentos y accede a tomar terapia, a tomar ayuda, a manejar sus emociones, pues yo les diría adelante.
hay que seguir con el matrimonio, hay muchas herramientas y obviamente si ya se tienen hijos, pues hay que procurar que la familia quede unida. Sin embargo, yo no soy partidaria de pensar que porque ya tengo un hijo de esta persona, me tengo que quedar ahí, aunque me mate o me maltrate, ¿verdad? Ujú. Entonces, es muy importante darnos cuenta que es mejor para ti y para tus hijos. En una ocasión, y esto sí lo comparto, una señora me dice, a mí me golpeaba en todo momento, me maltrataba y bueno, a mí no me importaba. Pero el punto de quiebre fue en el momento en el que se metió con mi hijo, cuando lo golpeó a él y casi lo mata. Entonces fue como un punto de quiebre para ella. ¿Por qué tener que esperar a que pasen situaciones así de graves donde ya no me importo yo, pero ahora también mis hijos? Y fíjate que este es un detalle bien interesante, porque aquí en California, bueno, aquí en Estados Unidos más bien, y quizás en algunas partes de América Latina o de México, si tú no eres responsable con la protección de tus hijos, el Estado te puede quitar a los niños. ¿Por qué? Porque se entiende que si no eres capaz de protegerte a ti, menos vas a ser capaz de proteger a tus hijos. Y es por eso, y aquí bien interesante, cuando nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de hacer la denuncia, ya sea anónima o normal, si estamos teniendo un vecino que está maltratando a su esposa o una vecina que maltrata a su esposo, nosotros necesitamos llamar a 911. No por ella que ha elegido quedarse ahí o que todavía no toma acción, sino por los niños, que ellos están siendo vulnerables y ellos no tienen la capacidad de defenderse, ¿verdad? Eso es bien importante que tenemos que hacer. Y ahí, desafortunadamente, me ha tocado vivir donde fui testigo de una situación así. Y me dio tanto coraje porque el hombre le maltrató a la mujer. No maltrató a los hijos, solamente fue a la mujer. Y ella misma habló a la policía. La policía llegó y se arrepintió la señora. De repente ya es que no me hizo nada y toda la estancia de los policías ahí fue ella convenciéndolos a ellos de que mintió, que fue un error, que no es cierto, que no pasó nada. Entonces, en base a eso me pongo a pensar, si la misma persona que es víctima se arrepiente y trata de cambiar la historia ya cuando ve que la cosa es seria, ya cuando ve que la policía está ahí, uno como tercero, uno como testigo, ¿en qué momento debe de hacer algo? ¿En qué momento podemos involucrarnos? ¿O en qué momento vamos a hablar a la policía? Porque yo siento, por ejemplo, aquí, si veo que el vecino está gritando y se escuchan algunos golpes, quizás alcanzo a ver por ahí que le pegó y que sale corriendo la señora, ¿en qué momento participo? Es una pregunta muy interesante. Número uno, tomar en cuenta que es muy difícil el que una mujer, en este caso, una vez que ya ve que esto es serio, que llegó la policía, en la mente de una víctima vienen muchísimos elementos de miedo. Número uno, mayormente las mujeres que son víctimas de violencia, casi muchas de ellas no trabajan, entonces son dependientes del hombre. El pensar que se va a ir arrestado, que lo van a deportar, eso ya genera una sensación de miedo, de decir, ¿y ahora qué voy a hacer sola? Esto ha sido el pan de cada día cuando yo he visto mujeres que paran las denuncias, ¿verdad? Decir, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a mantener? Y aquí viene el tema de la violencia económica. Cuando en este tipo de casos, los que son agresores, pues una manera de manipular y de controlar a su víctima es precisamente diciéndole, tú no vas a trabajar, yo voy a ser quien va a proveer pues a la familia. Y entonces resulta que esa mujer se dedicó 20, 30 años al cuidado del hogar y ahora que ve que el esposo se va a ir, pues es lógico que diga, no quiero que eso pase. No porque tenga miedo a las consecuencias que puedan ocurrir, sino porque tiene el temor de que va a pasar financieramente. Número dos, el tema familiar.
Por ejemplo, en las familias hispanas está mucho el que todos vivimos pues en una casa o que somos muy familiares. Y de repente la sensación de culpa de decir yo voy a ser la mujer mala y luego la suegra y los hermanos y los tíos y mis hijos, ¿qué van a decir de mí? Que yo metí a la cárcel a su papá. Esto también es algo muy común en nuestras familias, ¿verdad? Lejos de pensar en que pues la consecuencia de que me haya lastimado, también necesitamos recordar que un perfil de víctima, una mujer victimizada, tiende mucho a culparse a sí misma. Todo lo que ocurre es mi culpa. Si él me maltrató, si él me gritó, si él me dijo, es porque yo estoy mal. Yo me puse la minifalda, yo no le hice de comer, yo soy la mala del cuento. Y esto tiene que ver con mi autoestima, ¿verdad? Recordemos que una víctima de violencia, su autoestima la debe de tener muy, muy por el suelo, y entonces en su mente ellas son las malas, ¿verdad? Ese es otro elemento. Volviendo al tema de la denuncia, está la parte del arrepentimiento, hablamos del círculo de la violencia, en donde, bueno, ya se dio la agresión, se dio la atención, la agresión, y entonces en esa fase de arrepentimiento digo, no, es que ¿qué voy a hacer? O está también la dependencia emocional, que dice, bueno, es que sí lo amo, es que lo puedo perdonar, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa con mi amor propio? Sí lo amo, pero yo me amo más. Y yo porque me amo, debo de cuidarme a mí y a mis hijos. Entonces está mucho ese elemento. Y ahora, volviendo al tema de qué podemos hacer los terceros, bueno, definitivamente yo soy partidaria de, si estás viendo que una persona está siendo agredida, totalmente llamar a las autoridades, buscar la protección de los menores, porque, bueno, si no podemos nosotros saber si en una de esas agresiones la víctima ya no está con vida. Y esto yo es algo que promuevo mucho, porque la vez que mi madre fue víctima de tantas veces que mi padre la maltrataba, recuerdo que en esa ocasión la terapeuta, porque ya estaban yendo a terapia, la terapeuta le dijo a mi madre, esta noche no te quedes, todavía hay mucha tensión con tu esposo, llévate a tus hijos a otra parte, no te quedes en tu casa. Desafortunadamente mi madre, bueno, pues no atendió esa recomendación. Precisamente esa noche fue cuando casi mi padre la mata. ¿Verdad? Ahorita lo cuento ya como una historia. Ninguno de los dos son culpables. Ambos requerían trabajar sus emociones, tanto mi padre como mi madre. Sin embargo, ese es otro factor bien interesante, el no te quedes en casa. Si la tensión está demasiado fuerte, llama a un albergue. Llama al 911, llama a alguna amiga y dile, ¿sabes qué? No me quiero quedar en mi casa, tengo miedo de que algo pueda ocurrir. Y no nada más que él me vaya a agredir, sino puede que yo en mi desesperación y mi impotencia, yo también me agarre el sartén y le diga, ahora sí me las vas a pagar, porque también sucede de que la mujer puede llenarse de coraje y decir, ahora sí me toca a mí. Y es ahí donde la policía también, y esto es algo bien importante con el tema legal, si la policía detecta que ambos fueron agresores de violencia, o sea, uno la golpeó por primera vez, pero ella le regresa la agresión, entonces se configura que ambos son agresores. Y para el famoso tema de las visas U, que quizás algunos de las personas que nos estén escuchando pregunten, bueno, ¿y qué es la visa U? La visa U es una protección que da el gobierno de Estados Unidos a víctimas de cualquier tipo de crimen. En este caso, la violencia doméstica es un delito, es un crimen, y algunas personas pueden calificar para un beneficio migratorio. Pero en este caso concreto que te digo, si ambos se agreden, el agresor totalmente es arrestado, pero la supuesta víctima pierde el derecho a recibir esa protección. Entonces es importante que nosotros sí nos eduquemos al respecto y que tomemos la prevención. Hay muchos albergues alrededor de mi país o en otros países que nos estén escuchando. También hay albergues en donde podemos acudir, donde mucha gente tiene el temor y dice, no, es que son lugares feos, lugares en malas condiciones. Eso no es cierto. Yo, mientras estuve trabajando para el consulado, nosotros íbamos a visitar esos albergues y realmente son albergues muy limpios, con gente que están apoyando, voluntarios, trabajadores sociales, psicólogos,
y te dan un buen apoyo, incluso te dan herramientas para después tú encontrar trabajo. Aquí lo importante es que tomes acción. Oye, Anel, y quiero regresar a un punto que tocaste anteriormente, de que tú dices que tú apoyas a una persona, a una mujer o un hombre, que si está en ese ciclo de violencia doméstica, y que su salud y su persona es mejor sin esta pareja, inclusive teniendo hijos, que haga un divorcio, que se separen. Yo soy una persona cristiana y mis valores, mis creencias me dictan que el divorcio es posible en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si hay infidelidad. En el caso de violencia doméstica no creo que haga algo específico en la Biblia. Supongo yo que muchas de las personas que nos escuchan tengan valores similares, tengan creencias similares y crean que al tomar ese paso, si tomasen ese paso, estarían fallando no solamente su persona, su creencia, pero a Dios también, y quizás por eso se detienen y no ven eso como una opción, no ven dejar a su pareja como una opción por esa creencia. Y no me quiero meter al tema de la Biblia mucho aquí, pero sí quiero hacer ese comentario porque es importante saber qué tipo de opciones tiene una persona que no considera el divorcio como una opción. ¿Qué le podrías recomendar a una persona así? Bueno, primeramente decirte que efectivamente no es la primera opción. Como lo mencioné, siempre hay recursos previos a, porque si tú elegiste estar con una persona pues para ser la madre de tus hijos o el padre de tus hijos o tu compañera de vida o compañero, pues es obviamente porque ustedes consideraron que era un camino pues para toda la vida. Eso es fundamental. Yo creo que ahí vendría mucho la labor social y la labor de las iglesias o de los centros de apoyo, porque creo que se ha perdido la costumbre de la preparación previa al matrimonio, ¿verdad? Entonces, un factor preventivo yo diría, eh, yo te soy honesta, yo estoy casada y he ido a terapia de pareja. Como todas las parejas tenemos nuestros altibajos, y te puedo decir que si a mí esa terapia o esa charla me lo hubieran dado antes de casarme, bueno, yo creo que muchos de mis altibajos como esposa hubiesen sido liberados, ¿verdad? Entonces, ¿qué te podría decir como manera preventiva? Que fomentemos o inculquemos el que si ya una pareja ya van a tomar ese paso, pues que tomen charlas prematrimoniales, más que nada para fomentar lo que se llama la comunicación. Yo creo que la comunicación es la clave. Obviamente el amor es fundamental, pero el poder comunicar a mi pareja cómo me siento, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Entonces, número uno, esa sería vamos a decir, la clave. Y también cuando ya me voy a divorciar, o sea, si no estoy contemplando el divorcio, entonces yo te diría que es precisamente nuevamente tocar ese punto. Ir con un consejero espiritual, con un consejero emocional o terapeuta y decirle, sabes, mi vida matrimonial está fallando, siento que estoy pasando por esta crisis, no sé cómo controlarla, no sé qué hacer, no sé a dónde ir. Me da vergüenza, por ejemplo, a los hombres les da vergüenza hablar de la violencia. Entonces, ¿qué mejor que ir con un apoyo externo? ¿Verdad? Y yo creo que aquí es fomentarlo mucho. Conozco aquí en Los Ángeles un centro que se llama Padres Apoyando a Padres, y son grupos solamente de hombres que hablan sobre pues, situaciones de familia. Entonces, ese tipo de grupos son muy buenos porque ahí entre hombres se pueden compartir sus experiencias, sus situaciones. Para mí la terapia emocional vamos a decir más que la terapia, el coaching no tanto, porque el coaching es más que nada para buscar objetivos, pero sí que acudan con un terapeuta, ya sea privado, si yo detecté como hombre o como mujer que estoy siendo agresivo o agresiva, decir, ¿sabes qué? Bueno, tengo este problema, no me sé controlar emocionalmente. Algo que ayuda mucho es la terapia de mindfulness o la meditación.
porque ya está científicamente comprobado que el que nosotros aprendamos a respirar, la meditación es respiración y no cuesta nada. Tú te sientas 5 minutitos, respiras profundo, te conectas con tu cuerpo y el poder estar relajado te permite precisamente bajar tus niveles de tensión. Si una persona se encuentra muy alterada, el hecho de respirar le va a reducir esos niveles de agresión, de ansiedad. Incluso las personas que están pasando episodios de ansiedad, lo que se les pide es que se enfoquen en un punto y que respiren. Entonces, esa sería otra manera de trabajar mucho con las emociones para alguien que está siendo un tanto agresivo. Y yo recomendaría las clases de prevención de la ira o del enojo. En esas clases es muy bonito porque, y yo he trabajado con hombres en donde les enseñamos a conectarse con tu cuerpo. A ver, platícame cómo se siente la tristeza, porque todos sabemos lo que es la tristeza, todos sabemos lo que es el enojo, pero a ver, descríbeme cómo se siente tu cuerpo. Y entonces los hombres empiezan a conectar con su cuerpo y dicen, mira, pues siento presión en el pecho, siento que mi corazón palpita, y entonces empiezan a compartir cómo mi cuerpo está experimentando esa emoción. Y bien interesante, cuando tu mente se enfoca en lo que siente tu cuerpo, entonces ese nivel de agresión tiende a bajar, porque ya estamos poniendo el foco en nosotros mismos. Entonces, lo que se les enseña a los hombres en los grupos de apoyo es precisamente que cuando están enojados, se paren su agresión y digan, bueno, a ver, ¿qué me hizo? ¿Qué detonó esta agresión? Quizá fue una frase que me dijo mi esposa que me molestó, pero ¿en dónde sentí esa molestia? ¿La sentí en el estómago? ¿La sentí en el pecho? ¿La sentí en los brazos? Y entonces, como en cámara lenta vamos viéndonos, y eso nos ayuda mucho a percibirnos a nosotros mismos. Es algo muy padre. Sí, y me acuerdo mucho, yo crecí en México y recuerdo mucho unos comerciales que vi en televisión donde estaban haciendo cuenta hasta 10. Si te enojaste, cuenta hasta 10 y pienso que o sea, como que dale tiempo para, antes de que actúes, hagas nada, cuenta hasta 10. Y cuando comentaste eso de respirar, es muy cierto. Si te empiezas a concentrar solamente en el hecho de pensar que estás respirando y pensar en cómo está fluyendo el aire en tu nariz, en tus pulmones, solamente concentrarte en eso creo que te relaja. Y bueno, pero una pregunta más que te quiero hacer, es, ahora estamos en este tema de la pandemia, ¿no? Y creo y espero yo, que ya estemos saliendo todo esto. No sé cómo estén allá en California, aquí en Alabama estamos, creo que más relax, más tranquilo, porque ya no se requieren ni máscaras y ya no hay cuarentenas, no hay nada de eso, como que ya está entrando todo más a la normalidad. Pero creo que esto de la pandemia de alguna manera incrementó o afectó o hizo que se hiciera más grave la situación de la violencia doméstica. Supongo yo que la gente encerrada en su casa te vuelve loco, ¿no? Entonces, ¿se vio algo de esto en esta pandemia? ¿Cómo se afectó a las personas? Totalmente, yo creo que todos vivimos la situación de la pandemia de maneras distintas y desafortunadamente pues muchos cayeron en estrés, en ansiedad por la psicosis de saber qué va a pasar. Algunas personas perdieron su trabajo y eso sin duda genera estrés, o el estrés simple de estar en casa y no poder salir, entonces porque es una sensación de encierro. Fíjate que encontré un dato muy interesante que quiero compartir. Según un informe elaborado por la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, una de cada 5 mujeres estadounidenses fue víctima, pero aumentó este porcentaje sumamente en los meses de agosto, septiembre del año pasado, en donde hubo más llamadas a los centros de apoyo a mujeres. Entonces, es un dato interesante. Aquí en California sí se vivió bastante fuerte porque incluso se dieron campañas de apoyo
ya que las mujeres decían, bueno, ahora que no podemos salir o que los albergues están cerrados, pues ¿qué vamos a hacer? Sí, creo que eso fue un factor muy importante y bueno, pues ahorita todavía, aunque ya vamos saliendo de la pandemia, el tema de la violencia sí se incrementó y más que nada por el mal manejo de nuestras emociones. Yo siempre voy a hablar de que si queremos manejar la violencia o liberarla, necesitamos liberarnos nosotros de las emociones. Y fíjate que no te voy a decir que parar las emociones que consideramos negativas. Hay una película que se llama Inside Out, no sé si no sé cómo se llama en español. Sin embargo, es muy divertida y muy interesante porque incluso está hecha, o los que la elaboraron hicieron un estudio científico y psicólogos intervinieron en esta película y te habla precisamente de que empecemos a darnos cuenta que las emociones son necesarias para nuestra supervivencia, que nosotros no podemos vivir sin el enojo, no podemos vivir sin la tristeza, así como podemos vivir con la felicidad, pero cada una de las emociones son importantes para nuestra supervivencia. Entonces aquí lo importante o lo que yo quiero rescatar del tema de precisamente la pandemia, yo creo que muchas personas hicieron un trabajo de introspección, porque el estar en casa, de repente estar sin aparentemente nada que hacer, pues tuviste que estar mucho contigo misma o contigo mismo, ¿verdad? De decir, bueno, ¿por qué estoy viviendo esta depresión o esta ansiedad que me lo está generando? Algunos conectaron con familiares, aunque sea por las redes sociales o por medios electrónicos. Entonces, es bueno buscar cosas positivas que nos dio la pandemia. Incluso yo creo que mucha gente que no manejaba la tecnología, ahora la pandemia nos ayudó a eso, ¿verdad? Ya lo negativo, bueno, pues ya lo dejamos como un dato estadístico. Sí aumentaron las llamadas al 911 por la violencia doméstica, sí aumentaron los temas de salud mental, mucha gente cayó en depresión, cayó en ansiedad, intentos de suicidio también, hubo más llamadas, eso no lo vamos a ocultar, pero lo importante es cómo lo estamos manejando. Ok. Hay algo más de lo que quería hablar y creo que esto ya sería para dar el cierre, que es de las herramientas. Y yo sé que tengo audiencia, tengo personas que me están escuchando desde Perú, todo hasta en Alemania. He tenido personas que me escuchan. Entonces, para decir estos recursos son los que puedes tener, no sería muy válido porque cada persona está en diferentes países, inclusive aquí en Estados Unidos, cada estado es diferente, cada lugar es diferente. Pero, ¿qué tipos de recursos podrían haber donde la gente pueda buscar algo? Y algo que se me ocurre a mí es que yo sé, por lo menos que en mi trabajo, no solamente el que tengo, pero otros que he tenido, hay líneas donde podemos llamar y nos dicen si tienes problemas de violencia o de enojo o de esto o aquello, este número y está disponible para empleados. ¿Hay algún tipo de recurso así que puedas recomendar o que gente pueda buscar por parte del gobierno de trabajos? Sí, te voy a dar un plan de acción para todas las personas que posiblemente estén en una situación difícil. Y este plan de acción no nada más es para un caso de violencia, incluso acá en California que sabemos que hay sismos, también es un plan para sismos, pero es muy básico. Número uno, tener una maleta con ropa, con medicina, con números de teléfono anotados, porque actualmente ya todo lo manejamos en el celular y si tú preguntas algún número, el de tu mamá, por ejemplo, o el de tu hermana, pues solamente en el celular. Entonces, una persona que esté viviendo violencia en su casa, pues definitivamente otro de los factores en la agresión es que el controlador o la controladora va a buscar retener tus documentos, ¿verdad? Por ejemplo, los pasaportes de tus niños o tus pasaportes, pues para que no viajes. Entonces es importante que nosotros mantengamos nuestros documentos en un área segura o que les tomemos una fotografía y lo subamos a nuestro correo electrónico, ¿verdad? Que tengamos nuestra documentación lista, que tengamos medicamento listo, dinero en efectivo listo.
obviamente una muda de ropa, gasolina en el carro, ¿verdad? Por si es a medianoche y tuvimos un episodio de violencia, pues que yo pueda agarrar y manejar mi carro sabiendo que tiene gasolina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener esa precaución, esa maletita, tenerla pues ya sea en el carro o si no en algún lugar cerca de la salida de la puerta de tu casa, ¿verdad? Para que sepas que si tú tienes que salir, lo hagas. Número 2, tener un número de emergencia. Yo creo que en muchos de los países ya se tiene un número, y si no, el número por excelencia es el 911. Saber que puedo llamar al 911 sin temor alguno. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, quienes estén viviendo agresión o violencia y no tengan papeles, que sepan que la policía no puede preguntarle su estatus migratorio, o porque no tengan documentos en el país les vayan a negar la ayuda, porque estamos hablando de una cuestión humanitaria. Entonces, y ese es otro tema precisamente para las visas U. Muchas personas no denuncian la violencia porque tienen temor de que, como no tienen estatus regular en el país, pues la policía los vaya a arrestar. Eso no va a pasar. Pero bueno, hablando en todos los países, llamar al 911 es un recurso. En el 911 te van a poder canalizar albergues. Yo sé, por ejemplo, que en México está el Instituto Nacional de la Mujer. En ese Instituto Nacional de la Mujer pues hay abogados, hay incluso interfiere el Centro de Desarrollo para la Familia, que es el DIF, y entonces buscar de cierto modo recursos. En otros países habrá sus instituciones de protección a la mujer. Yo diría que son protección al ser humano, porque volvemos al tema, la violencia no es exclusiva de mujeres, también es un tema de hombres, y deberían de haber más lugares o apoyos para también hombres. Que yo, por ejemplo, un tema que a mí me gustaría mucho poner en la mesa es que hubiera albergues para hombres. Yo he visto hombres que se han quedado sin casa, que viven en su carro porque han vivido episodios de violencia, y desafortunadamente no. Aquí en California, por ejemplo, no tenemos un albergue para hombres víctimas de violencia. Entonces, ojo, para los activistas que estén trabajando en algún proyecto, yo creo que ese sería un tema muy bueno. Sí me gustaría compartir la línea nacional de ayuda contra la violencia aquí en Estados Unidos para las personas que nos escuchan aquí, que es el 1-800-799-7233. 1-800-799-7233. Es una línea nacional aquí en Estados Unidos. Pueden llamar desde cualquier parte de Estados Unidos. Y bueno, en otros países, pues buscar la línea nacional que haya en sus países o algún recurso local. Bueno, muchas gracias, Anel. Siento que brincamos muchos temas y estuvimos tocando un poquito aquí, un poquito allá. Y esto es muy extenso, es bastante extenso, hay mucho de qué hablar. Inclusive hubo varias ocasiones en que quería continuar el mismo tema que ya estabas hablando, pero sí quería tocar otros puntos para la gente que nos escucha, que pueda tener un poquito más amplio el tema, aunque no sea más concentrado. Y para abarcar todos los temas nos llevaría bastante tiempo. Pero sí te quiero agradecer mucho por haber participado, por haber compartido tus conocimientos con la gente que nos escucha. Y este es un tema muy, muy importante. Es un problema muy serio y es un problema que se tiene que atender. Y de todo lo que dijiste, lo que más me quedó en mi mente fue lo que es la prevención. Yo sé que en las iglesias católicas están o estaban, no sé si sigan estando, lo que son las consultas prematrimoniales, donde tienes que ir a hablar con el padre o quien sea. En el ámbito cristiano, por ejemplo, también hay, no es tradicional, pero existen esas opciones por parte de diferentes iglesias. Y creo que esto se está dejando, como lo comentaste, ¿no? Ya no está como requisito, sino que más bien la gente lo hace como opcional. Y creo que sí es importante, es bastante importante poder ir con estas personas. A lo que yo he visto normalmente son personas ya adultas que tienen muchísimos años de experiencia en el matrimonio, donde ellos te dicen qué esperar, qué puedes esperar, y te preparas mentalmente y te empiezas a buscar herramientas desde antes de entrar en la situación de matrimonio. Supongo yo que hay gente que no, bueno, más bien creo que todo el mundo no es una persona
abusadora de violencia doméstica hasta que lo hace la primera vez. Entonces, nada más toma una vez para ya estar clasificado como una persona abusiva. Entonces, es importante que podamos prevenir y es importante que hablemos de ese tema, que la comunidad no se quede callado, que no sea un tabú, que no sea algo que no lo digas porque la sociedad nos va a criticar. Creo que eso nos daña más al estar viendo el qué dirán los otros que el ver por nuestra propia salud. Y sí es importante tener este amor propio que tenemos. Y por cierto, les recomiendo un podcast de una amiga, se llama JD, que precisamente se llama For Self-Love o del amor propio. Y estoy arruinando el título de su episodio, de su podcast, pero lo voy a poner en la descripción de este episodio para que la gente lo revise. Ella habla mucho respecto a mujeres. Ella se dirige a las mujeres y les pregunta qué es el amor propio para ellas. Y es un tema muy, muy interesante que les recomiendo que escuchen. Pero bueno, Anel, ¿algún comentario final antes de dar cierre al episodio? Bueno, yo creo que a trabajar en nuestro amor propio, en nuestras propias emociones, en nuestras propias necesidades es la clave. Yo me quedo con algo que comentaste que me gustó mucho, que es fomentar en tu ambiente familiar los valores, el amor, que también es algo muy importante, y cómo tú tratas a tu esposa y cómo tus hijas pueden ver ese ejemplo. Yo creo que si hay padres que están escuchando este podcast y madres, que se observen cómo trato a mi esposo, con qué respeto yo le hablo a mi esposo o con qué respeto también él me habla a mí, porque ustedes son el ejemplo que le están dando a sus hijos. Nosotros como padres podemos decir muchas cosas, pero lo que habla más son nuestros ejemplos. Entonces, yo creo que eso es un punto muy, muy importante y muy bonito que tocaste, el poder cambiar esa dinámica. Bueno, compartirles que me pueden buscar en redes sociales como Anel Delgado. Yo doy conferencias, charlas educativas sobre diversos temas de prevención social, no nada más de la violencia que particularmente a mí me llama mucho la atención por mi propia historia, y creo que podemos liberar esos ciclos de violencia haciéndonos conscientes. Creo que hay mucho por hacer en el tema de la prevención, siempre y cuando lo hagamos en equipo, hombres y mujeres. También una parte para sanar la violencia es que, en este caso, si la mujer fue víctima, que fomentemos el perdón, ¿verdad? Que podamos ver a ese otra persona, vamos a decirlo, al agresor. Yo les digo actores, actor de violencia o actor a la víctima, que lo podamos ver con compasión y lo perdonemos, ¿verdad? El perdón, pues tú sabes lo que implica perdonar, ¿verdad? Entregarlo a la divinidad, a Dios, y decir, Señor, tú sabes para qué pasó esto, para algo vivió esta persona esta experiencia. Entonces yo les dejaría esa reflexión, que si tú ya pasaste por tu proceso de violencia, ahorita estás en recuperación, que le escribas una carta a esa persona en donde le escribas todo lo que le quieras decir y al final le otorgues ese perdón, porque el perdón incluso es para nuestra liberación propia. Yo con eso ya como reflexión lo dejo. Trabajo también en sesiones privadas de coaching en prevención de violencia o comunicación, manejo de emociones. Estoy para servirles y apoyarles en lo que requieran las personas que están escuchando. Muchas gracias, Anel. Voy a dejar toda la información para que la gente se pueda contactar contigo, ya sea por las redes sociales o algún correo electrónico, lo que quieras dejar para que se contacten. Lo voy a poner en la descripción de este episodio para que lo busquen. Si quieren hablar con Anel y consultar o si quieren preguntarle algún tip o algo para que ella los pueda guiar, vamos a dejar esa información ahí. Por mientras, les agradezco a todos ustedes que me escuchan. Les pido que compartan este episodio, este podcast con otras personas. Comuníquense conmigo directamente usando el app de Signo al +1 334 568 8845. El +1 si estás fuera de Estados Unidos. Si estás dentro de Estados Unidos, solamente el número es 334 568 8845. Les comento que si te comunicas conmigo por Signo, voy a estar enviando mensajes previos a grabar los episodios, por si tienes alguna pregunta, algún comentario que quieras hacer.
me lo puede hacer saber y yo lo comento con las personas que esté entrevistando, o para hablar respecto a una situación en particular, si quieres que así sea, puedes comunicarte conmigo directamente. También les comento que vienen algunos cambios al show de Consejo Varón. Voy a estar actualizando el logotipo. Hace un año, cuando empecé este podcast, no sabía en qué dirección iba a ir, entonces hice algunas decisiones que pues ahora las tengo que cambiar. Este logotipo tiene restricción de creo que 500,000 duplicaciones, entonces antes de que se llegue a ese punto y se me venzca la licencia, ya diseñé mandé a diseñar un nuevo logotipo, entonces va a estar cambiando el logotipo. Como ven, estoy en un lugar nuevo. Mi estudio fue tomado porque viene visitas, mi suegra viene a visitarnos, entonces tuve que hacer espacio en el cuarto extra que tengo aquí en la casa, entonces voy a estar temporalmente en este espacio. Y otro de los cambios que vienen para el show es que ya tengo a todo el equipo de trabajo de Consejo Varón. Lo voy a estar haciendo público por medio de la gente que está suscrita en la distribución de correo electrónico. Les voy a mandar la información a ustedes primero y después lo estaré publicando en mi sitio web, donde tengo mis asesores que me están ayudando a tomar decisiones para este podcast. Tengo lo que es el asesor financiero, el asesor de dirección, diferentes asesores, y también el equipo de marketing y todas las personas que me están apoyando en este podcast. Lo voy a hacer público mediante el sitio web, y todo esto es para crecer el show, crecer este episodio de Consejo Varón, y seguir trayendo pues mejores programas y servir los mejores a ustedes, que es básicamente lo que estoy tratando de hacer, poderles traer información útil, traerles información que les sirva en su vida cotidiana. Entonces todos estos cambios ya están en marcha y lo van a saber muy pronto. Por mientras los dejo, que Dios los bendiga y que tengan un buen día.